Manden por favor los mensajes del chat, por favor, su nombre diciendo presente. Cada uno, por favor, envíe presente en el chat, por favor. Bien, vamos a iniciar, estimados compañeros. Me van a informar, por favor, cualquier cosa, si es que se corta el video o algo. Un mensajito al grupo lo envían, está bien, para que me vuelva a conectar, está bien, si es que se corta el video, está bien. Bien, entonces vamos a continuar con el tema que están en el tema de presiones, ¿verdad? Bien, en la anterior clase habíamos dejado esto para que puedan observar y si es que se pudiese resolver, ¿verdad? ¿Lo han podido resolver, estimados, o no? Esto para que vayamos viendo detalles. ¿Y cuánto les ha salido? Si es que han podido resolver, los que han podido resolver, lo vamos a resolver de todas formas este ejercicio, ¿está bien? Y los que han podido resolver, ¿cuánto es lo que les ha salido en la presión A? ¿No? Para verificar y comparar, entonces. ¿Está bien? ¿Cuánto les ha salido? A ver. ¿Alguien? No, sí, yo no pude resolverlo porque no lo entendí muy bien, ya que no sé si me confundí en las alturas, Ya. porque creo que ese fue mi problema, que mayormente en las alturas mm, tomaba mucho en cuenta la altura y por eso fallé mucho. Ya. A ver, a alguien que haya podido resolver. Si no han podido, entonces vamos a resolverlo, ¿está bien? O sea, a mí me Eh, sale una cantidad demasiado grande, no sé, lo veo como irreal. ya, más o menos, ¿cuánto te ha salido? A ver. 103,73 kilopascales. Eso es 103.3 73. punto Punto 73, 7 o ¿verdad? punto 73, sí, Sí. kilopascales. Ya. Bien, entonces vamos a verificar esto, a ver.
Si alguien más saca algún valor, entonces, solo para verificar, ¿no? Vamos a resolverlo de todas formas. ¿Bien? Eso es. Bien, entonces, igual, vamos a grabar la clase. Bien. Bien, entonces, vayamos entonces a resolver este ejercicio de pisómetros. Entonces, nos piden la presión justo en este manómetro de acá, ¿verdad? Entonces, nos dice cuánto es esa presión en base a este pisómetro, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito mejor, habíamos dicho que este manómetro puede estar conectado a una tubería, o bien esto también puede ser una tubería, ¿no? O una sección de tubería, ¿no? Así de esta forma. ¿Está bien? Así. Y de esa tubería, entonces está haciendo un agujerito, si vale el término así, un pequeño orificio, y se está sacando un tubo así de esta forma, ¿no? Donde colocamos los líquidos, en este caso este fluido, con una densidad relativa que tiene este valor, y luego hacemos que ingrese un aire, y después continuamos con el agua. ¿Ven? Colocamos agua, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pasa, por la presión que hay en esta tubería, por la presión de un fluido que hay en esta tubería, entonces esto se empieza a mover, ya estos líquidos se empiezan a mover, y va a llegar un punto en el que van a estar, así se queda en un estado quieto, ¿no? O sea, va a haber un punto en que esto se va a volver estático, ¿sí? O sea, esto ya se vuelve a este nivel, justo se vuelve quieto, y a este nivel también el agua está en estado quieto. Entonces, cuando pasa eso, recién se hacen estas medidas. ¿Ven? Esta medida de aquí, por ejemplo, de 0,5, ahí, cuando está en estado quieto, ahí recién hacemos esa medición. Aquí lo mismo, ¿no? Y de esa forma. ¿Está bien? Eso es para que se entienda un poquito mejor eso. Bien, entonces ahora vamos a resolver este ejercicio. ¿Bien? Bien, entonces aquí no habíamos definido un fluido, tal vez esto igual, a ver. Lo hemos definido, aquí está, fíjense, estimados, pero estaba usando esto, aquí hay un fluido, ¿no? Entonces aquí hay un fluido de una densidad relativa también de 0,9, ¿verdad? Y eso es. Bien, entonces, para esto, para poder resolver, lo que hago, como yo les había indicado, hay dos formas, ya que sí conozco para poder resolver esto. Uno es elaborándonos un pequeño diagrama, ¿no? Para poder observar el comportamiento de todos estos fluidos, el que hemos hecho anteriormente en estos ejercicios, ¿verdad? Aquí, a ver, el anterior creo que es aquí un pequeño diagramita como este, ¿verdad? O lo otro es calculando las presiones en cada punto. Por ejemplo, aquí hay un punto, yo lo coloco por puntos esto, y le llamo a este punto de aquí punto A, por ejemplo. Punto A este punto de acá le llamo punto B, a este de acá le llamo punto C, y a este le puedo llamar punto D, de esa forma. Entonces, lo otro es calculando estas presiones, cuánto es la presión en el punto A, luego hay que ver si vamos a ir sumando o restando para cada presión. Entonces, esa es otra forma de calcular la presión en este punto A. Ya, en ese, justo acá. Bien, entonces les voy a explicar yo el diagramita, que es un poquito más entendible, ¿ya? Y lo otro también lo podríamos hacer, ¿ya? Pero vamos a ver esto del diagramita mucho más fácil. Bien, entonces, a ver, yo estoy iniciando, fíjense, justo a este nivel voy a colocar con un fluido, fíjense, que es la presión en el punto A, que no conozco, ¿verdad? Pero acá, justo acá está generando una presión, entonces le coloco acá, ¿se ven? Le coloco presión del punto A. Ahí está, no, presión del punto A, ¿verdad? Ahora, fíjense que, como habíamos indicado anteriormente, la presión en una dirección horizontal es la misma, ¿verdad? O sea que la presión que tengo acá, ya, en una dirección horizontal, es la misma. O sea que esta presión en este punto va a ser la misma en esta dirección horizontal. Justo en este punto es la misma, acá es la misma, aquí también la misma, aquí también, y también, justo acá va a ser la misma. ¿Sí? O sea, prácticamente este punto puede venir directamente a este punto acá.
¿ya? Y este punto llega a ser el punto que he marcado. Presión en el punto A, ¿verdad? Este de acá. ¿Está bien? Luego, fíjense que de este punto estoy bajando justo hasta donde lo he marcado con amarillito, ¿verdad? Estoy bajando, donde he marcado con amarillo. Voy bajando una cierta altura, entonces voy a ir colocando eso. Entonces, a partir de ese punto, entonces, estoy bajando, ¿verdad? A una cierta altura, fíjense que es de 0.5, ¿verdad? Entonces, yo puedo colocar aquí que he bajado con este fluido de acá, entonces puedo colocar esto de acá, este G, no se nota el amarillo con negro nomás, vamos a colocar ese G, ¿verdad? Multiplicado por la altura que se está, o que está bajando, ¿está bien? Entonces multiplicado por la altura, en este caso, puedo colocar por 0.5, ¿está bien? Multiplicado por la altura 0.5 metros. ¿Está bien? Aquí lo vamos a corregir esto, ¿ya? Biencito, vamos a colocar este G, no se está entendiendo que es. Normalmente siempre se coloca aquí el peso específico. Por ejemplo, va a ser el peso específico de este fluido de acá. Entonces, este G lo vamos a decir que corresponde a un fluido A, le vamos a decir, ¿ya? Aquí le puedo decir para que se entienda mucho mejor. Este SG nos va a dar un fluido determinado, lo vamos a llamar fluido A. Entonces, en este caso, yo coloco el peso específico. Entonces, como esta densidad relativa nos va a dar un fluido A, entonces, en este caso, puedo ir colocando el fluido A, ¿no? Un fluido A, multiplicado por su altura. En este caso, multiplicado por 0.5 metros. ¿Está bien? 0.5 metros, que es la alturita que está actuando justo este fluido, ¿verdad? Hasta este punto que lo hemos colocado con amarillo, ¿verdad? Luego de este punto amarillo, fíjense que está bajando otro fluido, ¿no? Un DR, dice, ¿no? Un fluido que tiene densidad relativa, este valor, ¿no? Este SG y este DR son lo mismo. ¿Ya? Entonces, que ahí que no se van a asustar cuando vean un SG o un DR, es prácticamente lo mismo. ¿Ven? Densidad relativa o gravedad específica, que es este acá. Ya es lo mismo. Entonces, justo llega a este punto amarillo, ¿verdad? De este punto amarillo, entonces, puedo bajar hasta este punto de acá. ¿Se ven? Hasta este punto de acá. En este caso lo haremos así paso a paso igual, ya, porque esto se puede reducir, pero lo haremos paso a paso. Entonces, de este punto, fíjense que estoy bajando hasta este punto de acá, ya, como ahorita voy marcando mejor los puntos, hasta este punto de acá, ¿verdad? Porque es el fluido que está actuando, hasta ese punto, ¿sí? Hasta ese punto, estoy bajando. Entonces, a partir de este punto, yo bajo, de abajo, hasta acá, ¿verdad? ¿Y con qué fluido estoy bajando? Entonces le puedo decir que este DR me va a dar un fluido B, lo voy a llamar, para diferenciar. Tengo un fluido B, voy a decir. Ya no sé qué fluido me dará, pero va a dar un fluido B, ¿no? Porque tengo el valor de la densidad relativa. Entonces aquí puedo colocar quién está actuando justo en esta vertical. Está actuando este fluido B, ¿verdad? Porque la densidad relativa es para el fluido B. Entonces aquí actúa lo que es el fluido B. ¿Está bien? Multiplicado por una altura. Entonces puede ser esta altura 0,4 más 0,2. Inclusive más 0,2 nos faltaría, más un valorcito acá. Le puedo llamar para este valor hasta acá, es un valor X, puedo decir. ¿Está bien? Un valor X. Entonces puedo decir acá, esto va a ser 0.4, ¿verdad? Entonces aquí 0.4 más 0.2 más X. Esa es su alturita. Más X y todo esto en metros. Vamos a colocarle que es esto metros. Ya está bien, esto de aquí. Para que no piensen que es por 15 metros, eso. No, por toda la alturita. ¿No? La alturita de acá hasta este punto de acá es todo esto. ¿Verdad? X lo coloco aquí porque no conozco esta alturita, por eso lo coloco aquí. ¿Bien? Entonces esto es el fluido B. O sea, a partir de este punto, justo he llegado acá, fíjense, a este punto de aquí. De este punto entonces me paso a este otro punto. ¿Ven? A este otro punto me paso.
¿verdad? Porque fíjense que la presión justo acá en este punto va a ser la misma en toda la dirección horizontal. Entonces, prácticamente puedo decir que este punto va a ser igual a este punto. ¿Está bien? Bueno, entonces lo voy a pasar de esta forma. Me paso hasta el punto, ese punto que hemos dicho, este acá, ¿verdad? Este acá. Entonces, a partir de acá voy subiendo, fíjense. Voy subiendo. ¿Verdad? Otra vez subo, entonces, voy subiendo, fíjense, una cierta altura igual. Voy subiendo una cierta altura, ¿verdad? Y en este caso va a seguir actuando este mismo fluido. Fíjense que este fluido está hasta acá, ¿verdad? Entonces es el mismo fluido. Entonces coloco que está actuando acá el fluido B, puedo decir así, voy a señalar en este caso esta flechita aquí, es decir, el fluido B multiplicado por su altura que está actuando. En este caso está actuando esta altura de acá, que sería X más 0.2, ¿verdad? Entonces aquí va a ser este fluido B, y su altura va a ser 0.2 más X. ¿Está bien? Sí, porque no conozco esa altura, ¿verdad? Por eso es X. Está, y esto sería esta vertical de acá, entonces estaría definida por esto. En el punto en sí de acá. Bien. Entonces, una vez que llego a este punto de acá, nuevamente continúo y en este caso va a estar actuando todo esto, ¿verdad? Que es en este caso lo que está actuando es el aire. ¿Está bien? Entonces, a partir de ese punto, voy a decir que está actuando lo que es el aire. Entonces, a partir de acá, subo hasta aquí arriba, ¿verdad? Y digo que está actuando el peso específico del aire, multiplicado por su altura. Entonces, su altura en este caso, fíjense que va a ser una altura desde acá que no conozco, ¿verdad? Hasta acá, fíjense que no hay ese valor. No tengo de dato ese valor. Hasta acá, desde acá ya tengo 0.5, 0.4, ¿verdad? Hasta acá ya tengo 0.4 más 0.5 y más un valor de acá. Entonces, que no conozco en este caso, Y le voy a llamar. ¿Ven? Como no conozco, le llamo Y. Entonces, en este caso va a ser esto. No hay otra. Entonces, va a ser el peso específico del aire multiplicado por sus alturas. Entonces, en este caso, sus alturas son, aquí vamos a estirar acá, sus alturas son 0.4 más 0.5, ¿verdad? 0.4 más 0.5 y más Y, ¿verdad? Más Y. ¿Sí? Y eso es la altura justo hasta este punto de acá, ¿verdad? Entonces, por acá he subido hasta acá. De acá, entonces me paso a... De este punto me paso a este otro punto, ¿verdad? Me paso entonces a ese otro punto. En este caso sería este acá. Eso es. Este otro punto me paso, ¿verdad? Estoy acá. Y de acá nuevamente bajo hasta abajo. Voy a bajar hasta abajo. Está por ahí. No está por ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿quién está actuando? Sigue actuando el aire. Entonces, aquí debo colocar el peso específico del aire nuevamente multiplicado por la altura que está actuando. En este caso, ¿qué altura está actuando? Si nos damos cuenta, está actuando desde acá hasta acá abajo. Va a ser Y más 0.5 más 0.4 y más 0.2, ¿verdad? Entonces, eso va a ser la altura que va a estar actuando. Tengo que hacer todo esto. Bien. En vez de estar esto, entonces va a ser más 0.2 más 0.2 más 0.2. Sí. Y ahí está. Entonces es la altura que está actuando el aire, ¿verdad? Y después desde acá va actuando lo que es el agua. Fíjense que esta altura de X de acá está actuando ya el agua. Entonces puedo colocar acá el peso específico, o quién está actuando justo acá, está actuando el agua, ¿verdad? Entonces puedo colocar acá el peso específico del agua, ¿está bien? Y esto aquí,
para este de acá va a ser el peso específico del agua multiplicado por su alturita, y su alturita en este caso que está actuando el agua, fíjense de acá hasta acá, simplemente es X, ¿verdad? Entonces aquí le voy a colocar multiplicado por su altura, en este caso X, que no conozco, ¿verdad? X. Después, fíjense que de este punto de acá, llega justo a este punto, de este punto me pasa a este otro punto, ¿verdad? Entonces, me pasa a este otro punto, ¿verdad? Y de este punto voy subiendo. ¿Ven? Voy subiendo. Pues a partir de este punto, voy subiendo. Otra vez subo. Por ahí, pues. Está por ahí, ¿no? Aquí estamos. Ya. Entonces voy subiendo. Entonces, ¿con qué estoy subiendo? ¿Con qué fluido? Entonces, he subido todo esto con el peso específico del agua, ¿no? Que es el fluido del agua este. Entonces, peso específico del agua multiplicado por la altura. Entonces, en este caso, la altura, fíjense que hasta acá es 2 metros, ¿verdad? Pero yo he subido desde acá, desde este nivel. Entonces, será 2 metros más X, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a colocar 2 más X. ¿Está ahí? Y eso es la altura. Finalmente, a este punto de acá, como es un punto abierto, entonces aquí está actuando lo que es la presión atmosférica. Entonces, finalmente, a este punto de acá, este punto estará justo a presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces, a presión atmosférica. ¿Está bien? Y eso ya está este diagrama, ¿no? Entonces, este diagrama se puede reducir, sí, se puede reducir grandemente, ya, pero hay que entender, para poder reducirlo, hay que entender cómo podríamos trabajar. ¿Está bien? Hasta acá, a ver, ¿está todo claro hasta acá? A ver, ¿cómo estamos hasta ahí? Sí, así bien. Está todo claro, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Cómo estoy trabajando? Está todo claro, entonces continuamos. Ya, está bien, entonces. Bien. Entonces, una vez que yo he definido esto, debo definir también una dirección. ¿Ven? Entonces, mientras yo, ahora vamos a formar una ecuación, y para formar esa ecuación, mientras yo vaya bajando, voy a decir que voy a ir sumando. ¿Ven? Y cuando vaya subiendo, entonces voy a ir restando. ¿Está bien? Entonces, siempre partiendo de acá. Si partimos de acá, de un punto final, o sea, el punto final que en este caso siempre va a ser la presión atmosférica, o normalmente va a ser el punto abierto. Ya en este caso el punto abierto es este de acá, ¿verdad? Entonces va a ser ese punto final. Si parto de acá, debe ser al revés. ¿Ven? Cuando yo vaya bajando, debo ir restando. Y cuando vaya subiendo, voy a ir sumando, ¿no? Si es que yo parto de acá, ¿sí? Y si parto de acá, entonces es esto. Vamos a partir de acá, ¿sí? Porque es mucho más entendible. ¿Sí? Entonces vamos a partir de ahí. ¿Sí? Entonces al decir que vamos a partir de ahí, me refiero a que vamos a iniciar de acá de esta forma. Entonces inicio con la presión justo ahí en A, ¿verdad? Presión en A. Y cada uno de estos que vamos a ir colocando ya son presiones. Por ejemplo, un peso específico por una altura, ¿qué nos va a dar? A ver, si yo multiplico un peso específico por cualquier altura. Por ejemplo, estamos multiplicando aquí. En todos los casos estamos multiplicando, fíjense, pesos específicos, ¿verdad? Peso específico multiplicado por una altura. Peso específico multiplicado por una altura. Si yo multiplico un peso específico por una altura, ¿qué es lo que me da? A ver. Newton sobre metro Exacto, esa es la presión. cuadrado, que es presión. Eso es presión, y esta es la presión hidrostática, o sea, presión de un fluido. Es presión hidrostática, ¿verdad? Entonces aquí lo que es este diagramita es normalmente, o lo que es simplemente una suma de presiones. Por ejemplo, aquí tengo presión en A, aquí voy a tener una presión que está siendo generada por este fluido de acá, ¿verdad? Aquí hay otra presión, aquí hay otra presión, y aquí hay otra presión, aquí hay otra presión, acá también, y acá también. ¿Verdad? Todo lo que hemos anotado son presiones. ¿Está bien? Para que se entienda mucho mejor. Entonces, inicio, presión A, más
¿verdad? Como estoy yendo bajando, fíjense, hemos definido las direcciones, voy bajando, estoy yendo bajando, entonces será más la actuación de este peso específico que le hemos llamado A, multiplicado por su altura. Entonces, eso es. Siguiente será más, entonces, más este de acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a copiar este de acá. Esto multiplicado por su altura. Entonces, vamos a copiar ese metro que hemos multiplicado por su altura, ¿verdad? Ahora, en este caso será, acá como voy subiendo, entonces va a ser menos, ¿verdad? Entonces ya estoy subiendo una parte. Ya hemos llegado a este punto de acá. Cuando hemos sumado esto, hemos llegado justo a este punto de acá. Entonces de acá estoy subiendo, entonces en este caso va a ser menos. Menos este de acá. ¿Verdad? Y va a ser también menos este de acá. Es específico el aire multiplicado por su altura. Menos esto. Ya hemos llegado a este punto de acá. Venimos a este punto y ahora estamos bajando. Entonces va a ser más. Más este de acá. ¿Verdad? Y seguimos, en este caso, sumando, porque aquí hay un hito más, entonces va a ser aquí más este acá. Está bien. Más este acá. Luego, fíjense, hemos llegado a este punto de acá, ¿verdad? Venimos a este punto, ahora vamos subiendo, ¿está bien? Como estamos subiendo, va a ser menos, hemos indicado, ¿verdad? Menos esto acá. Menos. Y aquí, esto también va a ser menos la presión atmosférica. Menos la presión atmosférica. ¿Sí? Y esto sería igual a 0. Entonces, para que no se vea de esta forma, ya normalmente siempre se le pasa el punto de llegada o la presión de llegada al otro lado. ¿Sí? Siempre se le pasa. Entonces, en este caso, este menos de presión atmosférica que está acá, pasa al otro lado cambiado de signo y esto quedaría de esta forma, ¿verdad? Entonces, quedaría simplemente igual a la presión atmosférica. ¿Bien? Y eso es. Bien, entonces se formó una ecuación muy, muy larga, ¿no? ¿Ya? Entonces esto, como les digo, ¿se podría reducir? Sí se podría reducir. Sería mucho más fácil. Ahorita les vamos a explicar eso. ¿No? Bien, entonces lo que hago aquí es ir reduciendo. ¿Ven? Por ejemplo, aquí tengo lo que es la presión en A, ¿verdad? Presión en A, más esto de acá que no se repite. Más esto de acá, que vamos a dejar normal. Y acá entonces va a empezar lo largo, ¿no? Entonces este peso específico de B multiplica, ¿verdad? A cada uno de estos de acá, cada uno de estos valores, ¿verdad? Y lo mismo pasa acá. Entonces, si yo quiero esta vez lo puedo factorizar de esta forma. Entonces, a ver, puedo tener este caso, a ver, peso específico multiplicado por 0.4. 0.4. ¿Sí? Y lo otro puede ser más el peso específico de B multiplicado por estos dos de acá, que sería lo mismo, ¿no? Punto 2 más X. ¿Sí? Lo he factorizado esto, ¿no? Lo he separado, ¿no? Este peso específico de B multiplica cada uno de estos, ¿no? Pero yo lo he multiplicado por este 0.4 y este por los otros dos, ¿no? Lo he separado de esta forma para que veamos este de acá. Entonces aquí menos el peso específico de B multiplicado por 0.2 más X, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con estos, con cada una de estas multiplicaciones? A ver, Se ¿qué elimina. pasa? Exacto, entonces eso pasa, ¿no? Entonces se van a eliminar porque este es positivo, que es lo mismo que este que está en negativo, ¿verdad? Entonces, este de acá con este de acá, chao, ¿verdad? Chao. Y aquí va a pasar lo mismo, y aquí lo mismo. ¿Qué me quedaría ver de esto? A ver, fíjense, vean ustedes, ¿qué me quedaría? A ver,
Y ustedes díganme. Observenlo bien. Peso específico del aire, 0.2 once. Eso, más o menos sería. Más. Eso es más. Más. Entonces, lo que ustedes dicen correcto, peso específico del aire. Multiplicado por cuánto. 0.2 once. Eso es correcto. Es 0.2, ¿verdad? Y finalmente acá, entonces, ¿cuánto nos quedaría? Ya lo hemos corregido, ¿no? Entonces aquí ustedes han eliminado absolutamente todo esto con este acá, ¿no? Y nos hemos quedado con eso. Muy bien. Y aquí, finalmente, ¿cómo nos quedaría? Menos peso específico de agua por 2 once. Eso es, menos el peso específico del agua por 2, ¿verdad? Y eso está correcto, y esto sería igual a la presión atmosférica. Y ya está. Ya está, entonces, finalmente tendríamos de esta forma nosotros, ¿eh? Aquí esto, y lo que se eliminó ya no lo copiamos. Al final tendríamos todo esto. ¿Está bien? Y sí, aquí gráficamente ya podemos ir eliminando. ¿Está bien? Ya pueden ir eliminando. Entonces, la cosa es que ya, con esto espero que ya se hayan dado cuenta la mayoría, que se puede eliminar, ¿no? Entonces, fíjense aquí, yo vengo con esto, fíjense que aquí esto que va a ser positivo con esto que va a ser negativo, prácticamente lo puedo anular, ¿no? Lo puedo anular esto, marco una línea y esto lo anulo. ¿Saben? Porque se va a eliminar, entonces simplemente considero esto de acá, ¿verdad? Y lo mismo puede pasar acá. Con el aire, fíjense que el aire aquí va a subir con un negativo, pero va a bajar con positivo justo hasta este nivel. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo anulo, ¿no? Ya está. Entonces simplemente voy a considerar solo este pequeño que está acá. Y acá del agua lo mismo, entonces todo el X lo anulo y simplemente considero esto de acá, ¿verdad? Y ya lo podrían haber resumido esto y ya no tendríamos que hacer esta multiplicación tan medio feito, ¿no? Que hemos hecho con X y Y, ¿no? Eso de ahí. Y se hubiesen ahorrado bastante tiempo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo bueno, que entiendan y para futuros ejercicios. Bien, entonces ahora aquí ya debo ir viendo qué valores tengo y qué valores no tengo. Por ejemplo, la presión en A es lo que quiero buscar, entonces aquí obvio que no voy a tener. Es la incógnita, ¿no? Entonces el valor que desconozco. El peso específico de A, entonces, ¿con qué hemos dicho que vamos a sacar? Con este valor de gravedad específica, ¿verdad? Entonces, no tengo ocasionalmente, pero lo voy a poder hallar, ¿verdad? El peso específico de B tampoco lo conozco así directo, pero lo puedo hallar con esta densidad relativa. Entonces puedo hallar, ¿verdad? El peso específico del aire, en este caso, como no nos da de dato, muchas veces se considera como un valor cero a este peso específico del aire, ¿ya? Pero en ocasiones se considera, como ya habíamos definido anteriormente, la densidad del aire, pues en este caso del aire, que es igual a 1.2 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Es pequeño, ¿ven? Es pequeño, pero en sí no va a afectar mucho al resultado que vayamos a sacar, ¿no? No, pero sería bueno cuando, si es que en su examen entrara algo parecido como esto, ¿no? Que si tuviesen aquí una bolsa de aire o un espacio de aire, si no tienen este dato, entonces preguntar si vamos a considerar o no al aire. No, en este caso lo consideraremos, ¿está bien? Consideramos al aire con esta densidad. ¿Está bien? Y si les da entonces de dato esta densidad, entonces ya pues tienen que sí o sí considerar. O sea, en este caso lo vamos a considerar. Y conocemos, ¿no? Entonces conocemos. El peso específico del agua, entonces, ¿cuánto sería, estimados? A ver, ¿cuánto es entonces el peso específico del agua?
Ese es el valor que no deben olvidar. ¿Cuánto es? 9.810 Ya, newtons sobre metro cúbico. está correcto. 9.810 newtons por metro cúbico, ¿no? ¿Ya? Si quieren lo pueden entrar en kilonewtons, igual que sería 9.81 kilonewtons, ¿no? Ya, pero está bien, está correcto. Es el peso específico de la correcto. Bien, eso es. Entonces aquí hay que definir en qué unidades vamos a sacar esto, en qué unidades vamos a resolver. Entonces para los dos casos lo haremos. Ya uno que es la presión en A, que puede estar en kilopascales, o kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, en estos dos lo haremos, ¿ya? Bien, entonces, vayamos entonces a resolver cada uno de estos, ¿no? Entonces, el peso específico de A, ya viendo los detalles anteriores, ¿cómo los resolvíamos? ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería entonces este peso específico de A? Y ahí den el resultado en newtons por metro cuadrado, o sí, por metro cúbico. Entonces, a ver, ¿cuánto sería el peso específico de A? Aunque sí vamos a trabajar. 13.540 Eso es 13.500 kilogramos fuerza metros cúbicos. kilogramos, o sea, 40 no, kilogramos pero, fuerza sobre metros cúbicos. ya un sector mejor. Bien, entonces, a ver, continuamos. Me confundí, disculpe, Auxi, era el otro. Era 8.829, disculpe, newtons metros cúbicos. Ya, ese es. Este es 20. Con un cachito nomás, ¿lo puedes repetir, por favor? 8.829, 8.829 Eso es correcto. newtons metros cúbicos. Eso es muy bien. Ya, metro cúbico. Y este de acá, ¿cuánto sería entonces el peso específico de B? 13.540 Ya, kilogramos fuerza metros cúbicos. eso es correcto. Pero ahora en newtons, ¿cuánto sería esto? Por favorcito, en newtons, calcula. 132.827,4. Eso es. Ya. Mm, sí, es cerca. ¿Verdad? Eso es. Eso es correcto. Bien, entonces lo que finalmente nos quedaría sería reemplazar los datos. Esto antes, por favor, el peso de la densidad para llevarlo a peso específico, ¿cómo sería, estimados? A ver. Entonces eso no tienen que olvidarse ya. Peso específico del aire. ¿Cuánto sería entonces este peso específico del aire? En newtons igual, ¿no?
Entonces no olvidemos que para poder calcular el peso específico, multiplicamos la densidad del fluido que queremos obtener, el peso específico multiplicado por la gravedad. ¿Se ven? Nada más. La gravedad, conocemos, es 9.81. Entonces, ¿cuánto sería ese peso específico del aire? $11,772. Eso es correcto. Y esto estaría en newtons Newton. por... Otro. Eso es, muy bien. Ya entonces, ya tenemos todos los valores. Lo que resta entonces simplemente es reemplazar, ¿verdad? Es reemplazar. ¿Bien? Entonces aquí tenemos lo que es la presión en A que no conocemos. Lo que podemos hacer aquí es despejar primero. ¿Ya? Fíjense que la presión atmosférica entonces en este caso va a ser que como nos pide presión relativa acá, entonces la presión atmosférica va a ser 0. No consideramos a la presión atmosférica. Entonces, todos estos valores que están acá, para poder calcular la presión en A, despejamos. ¿Sí? Despejamos la presión en A. Y esto va a ser igual, entonces, todo esto de acá pasa al segundo miembro con signos cambiados. ¿Verdad? Entonces, esto vamos a hacer. ¿Sí? Pasan entonces al otro lado con signos cambiados. ¿Sí? Con signos cambiados. Entonces, aquí está con positivo, entonces esto será negativo, esto está con positivo, será negativo, positivo será negativo, y esto que estaba con negativo será positivo. ¿Sí? Eso es. Bien, entonces, a ver. Reemplacemos entonces. ¿Sí? Reemplacemos. Sí, entonces en este caso esto es de esta forma. Vamos a tener menos el peso específico de A, entonces nos reemplazamos este peso específico de A multiplicado por su altura, en este caso su altura es este de acá, ¿verdad? Entonces también colocamos multiplicado por su altura. Menos entonces también menos el peso específico de B, en este caso este de acá, ¿verdad? Y esto multiplicado por su altura, entonces su altura es este de acá, multiplicado por su altura. Menos el peso específico del aire, es este de acá, $11.772 multiplicado por su altura. En este caso es 0,2. Y más el peso específico del agua, que en este caso es este valor de acá, multiplicado por su altura, ¿sí? Multiplicado por su altura que está por. Finalmente, entonces, por favor, ese cálculo, entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Ver? Menos 37.900
Presión 927,81. menos 37. Menos 37.927,8144. Ya, 81.4, ¿no? En este caso estaría este en newtons por metro cuadrado. ¿Está bien? A ver, verifiquen el sitio, por favor. Sí, está bien así. Listo, entonces, si nos damos cuenta acá, a ver, ¿qué significa este valor de acá? ¿Qué significa este valor de acá? El valor negativo, a ver. Que estaría en succión. Eso es, entonces, ¿qué estaría en succión, verdad? Eh, entonces, eh, acá se puede observar, ¿no? Que, a ver, aquí hemos dicho que un pequeño fluido, hemos dicho que va a ser un fluido, ¿verdad? Y aquí está. Entonces, ¿sí? Un fluido muy, ¿sí? Mucho más pesado que el agua. Entonces, en este caso, podemos decir que es 13 veces más que el agua. El agua, su peso específico es, y esto fíjense que es 132, mucho más grande, que a partir de acá está chupando esto. Entonces, fíjense que este fluido ha tendido a ir hacia arriba, ¿verdad? O sea, más allá aquí arriba acá, ¿no? Si estuviese empujando esto acá, quiere decir que habría una presión positiva y estuviese empujando esto. Entonces, si estuviese empujando esto, este fluido más o menos, por lo menos, hubiese estado así, ¿no? Con un poquitito más que esto, que es un fluido muy pesado. Entonces, por lo menos un poquito más que esto. Y si hubiese estado empujando, estaría de esta forma, más o menos, se vería. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, estimados jóvenes? ¿Podría, por favor, explicarlo un rato más? Es que mi internet o el internet se cortó un rato. De mí también. Ya. Claro. Como habíamos indicado, aquí, ¿verdad? La presión acá es negativa, ¿verdad? Entonces, como su compañero indicó, significa que hay succión, o sea, la presión justo en este punto de acá está succionando. ¿Está bien? Y podemos decir que es válido esa afirmación porque si nos damos cuenta que aquí hay un fluido y este fluido es mucho más pesado que el agua, ¿ya? Más pesado que el agua, fíjense que está tendiendo a elevarse, ¿verdad? De su nivel está subiendo hacia arriba. O sea, este es el nivel, ¿no? Para que cualquier fluido suba hacia arriba, necesariamente se tiene que hacer una fuerza de succión, o sea, una presión de succión para que pueda subir esto aquí arriba. Así por así nomás, los fluidos, si ustedes alguna vez han usado alguna manguera, ¿no? Para nivel, ¿no? Y ustedes observan que el agua siempre va a estar a ese nivel, ¿no? A no ser que si nosotros succionamos, ¿no? Así de por sí el agua va a empezar a subir, ¿no? Si succionamos por aquí con una bombillita, por ejemplo, succionamos y el agua empieza o tiende a subir, ¿no? Y esto va a empezar a bajar, ¿no? El nivel. Y es lo que pasa aquí, ¿no? Se puede interpretar de esa forma. Justo aquí hay succión y está haciendo que este fluido muy pesado
tiende a subir, ¿no? Aquí podemos ver que el agua, ¿no? El agua, por la presión que hay acá, entonces no llega necesariamente a que esté de esta forma. Ya, si viendo el agua aquí, tal vez, si no consideramos esto, podríamos decir que hay una presión positiva porque está empujando el agua y de su nivel está haciendo que se eleve, ¿verdad? Pero como hay este fluido y es mucho más pesado que el agua, ¿no? Entonces, entre estos dos, ¿a cuál se le considera? A este acá. Y se ve, entonces, si su comportamiento está o tiende a una succión, entonces la presión obviamente va a ser negativa, ¿no? Del más pesado hay que ver eso, ¿no? Y si su comportamiento tiende a ser este de acá, como estaba diciendo, acá, ¿no? Si su comportamiento sería de esta forma, sería que el agua o la presión de acá está ejerciendo una presión positiva y está empujando este fluido, entonces está empujando todos los fluidos para que el nivel de este fluido acá entonces tenga, o esté de esta forma. ¿Sí? Si nos saliese negativo, ¿no? Y el comportamiento de este fluido pesado está de esta forma, entonces estaría mal el ejercicio. Porque aquí claramente se puede observar que hay una presión positiva que está empujando, ¿no? Pero en este caso está correcto porque el fluido más grande que tenemos está tendiendo a subir. Ya por más de que el agua parezca que está siendo empujado, ¿no? Hay una succión acá. ¿Está bien? ¿Se ha entendido eso, estimados? Sí, Oxi. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, si es que esto empuja, entonces los fluidos tienden a, de esta forma, si yo ejerzo, por ejemplo, un empuje por aquí, ¿no? Una tubería, de esta forma, estoy generando una presión positiva, por ejemplo, no sea cualquier fluido, puede ser un chorro de agua, entonces va a estar de esta forma, más o menos. Ya el fluido que está por acá va a rebalsar, ¿no? Entonces, si está corriendo un fluido por acá, un aceite, digamos, por aquí por una tubería, y yo le hago un agujerito y le meto una manguera, entonces si va a haber mucha presión, entonces esto va a estar de esta forma. Entonces, el fluido que está por acá va a rebalsar por acá, se va a salir por acá, y el agua que he colocado para poder medir esta presión, entonces va a tender a subir. ¿Ven? Y de esta forma veo que la presión que acá está empujando más o menos. Sí, el fluido está empujando, ¿no? Pero si de lo contrario el comportamiento es distinto, ¿no? Si es que, por ejemplo, va a estar así, entonces es este de acá. Yo le he colocado agua para poder medir la presión y el comportamiento justo del agua ha sido de esta forma. Sí, así. ¿Qué pueden pensar ustedes, estimados? A ver. ¿Qué pueden pensar? ¿Que lo está empujando o que lo está succionando? Entonces, si el diagrama va a estar de esta forma, entonces podemos decir que le está succionando. ¿Ven? Que está yendo más bien hacia acá. Hay una succión, ¿no? Y aquí pues, puede haber una succión, ¿sí? Eso podría interpretarse si es que el gráfico es de esta forma. ¿Está bien? Eso es, jóvenes. Entonces, con que hagan los cálculos, sí, de manera calma y así, viendo que no hay ninguna falla, entonces vamos a llegar a un resultado correcto. ¿Está bien? Eso es, estimados. Entonces, ¿alguna duda en este ejercicio de acá? Le hemos hecho a detalle este de acá. Sí, solo Sí, alguna duda. explicarnos sobre de los signos, porque aquí en la presión atmosférica es hacia un sentido y en el otro es hacia el otro sentido, ¿verdad? Eso nomás, por favor. Ah, ya. Este de acá, sí. Si empezamos, fíjense acá, aquí, ¿no? Si empezamos aquí, fíjense que cuando nosotros vamos a ir por acá, ¿verdad? Hemos empezado por el punto A, por ejemplo, hemos ido bajando, cuando hemos ido bajando, hemos ido sumando, ¿verdad? Y cuando estamos por acá, fíjense cómo hemos colocado esto. Hemos colocado positivo o negativo cuando trabajando de esta forma.
Justo acá hemos colocado positivo o negativo. Hemos colocado negativo porque hemos dicho cada vez que vamos subiendo vamos a ir colocando negativo, ¿verdad? Ahora, si yo empiezo aquí, justo del punto final, y yo le coloco, digamos, a mi parecer, los signos, capaz yo le coloque y diga, si voy bajando, voy a ir sumando, y si voy subiendo, voy a ir restando. No, lo mismo que aquí, ¿no? Y empiezo de acá. Si voy acá, esto aquí, si voy sumando esto, ¿no? Fíjense que ya no lo estoy sumando, aquí ya no va a ser este de acá, el valor de que vamos a tener va a ser un valor positivo, o diré un valor negativo. Acá, perdón, aquí vamos a tener un valor positivo, entonces, cosa que no va a cumplir con esto de acá. ¿Está bien? No va a cumplir. Si entendemos muy bien este ejercicio, lo podemos trabajar de esa forma. Podemos colocar cualquiera de estos dos, en cualquiera, pero mientras se utilicen esto nomás. ¿Está bien? Una vez que entiendan bien esto, lo pueden colocar, ¿no? Entonces, esta presión, entendiendo muy bien, viendo las gráficas y todo aquello, si es que les llega con negativo, ustedes entienden la gráfica y demás, entonces, o si les llega con positivo, perdón, ven, entonces dicen que no, o sea, el valor va a ser negativo, obviamente, sí o sí. Entonces simplemente cambian de signo, ¿no? Entonces, al partir por acá, muchas veces se comete ese error. Siempre llegamos a la presión, pero la presión va a ser, el valor va a ser el mismo. ¿Sí? El valor siempre va a ser el mismo. Si partimos de acá o de acá, lo que va a cambiar va a ser el signo. Entonces puede que si partimos de acá, entonces puede que llegamos acá con un signo positivo. ¿Sí? Entonces, ese es el error que se comete al partir de acá. Pues que normalmente siempre partimos del punto donde nos piden la presión. Cuando tenemos pisómetros abiertos, ¿saben? Cuando tenemos pisómetros, por ejemplo, este es un pisómetro abierto, porque está abierto a la atmósfera, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos pisómetros cerrados, un pisómetro cerrado es así de esta forma. Tengo acá, ¿no? Es una presión por acá. Y acá justo también se cierra con otro manómetro. Y a esto se le llaman pisómetros diferenciales. Ya aquí entonces, por cualquier punto podríamos partir. Aquí ya no importa si esto es abierto. Aquí se parte por cualquier punto. Y aquí van a entender mucho más esto de acá. Ya van a entender mucho más esto. ¿Está bien? Acá ya no importa de dónde se empieza, de acá o de acá. Eso es joven. Ya. Entonces, a ver, continuamos con los pisómetros diferenciales. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, vamos a ir colocando esto. ¿No? Y capaz, eh, prácticamente nos da lo mismo, ¿no? Con estas las direcciones, porque yo antes utilizaba esto de acá, mira, para ambos. Para este, para entiendan un poquito mejor. Un pisómetro diferencial y yo lo planteé cualquier pisómetro diferencial. ¿Está bien? Esto acá. Listo. Esto vamos a venir por acá. Subir. Y vamos a subir, voy a colocar de esta forma. Estoy inventando esto. Y varía. Entonces, está. Tenemos otro. Presión en el punto A y presión en el punto B. Listo. Aquí vamos a colocar un aceite.
Y aquí vamos a colocar otro. Bien, entonces de esto vamos a colocar un SG igual a 0.85. De esto vamos a colocar un DR de 1.2. De esto vamos a colocar un peso específico el mercurio, que en este caso son 4.600. Ay, pucha, tenemos que hallar en el otro igual otras unidades, ¿verdad? Pero aquí vamos a hacer esas unidades. A ver. Cúbico, y este es el peso específico del... Ah, aquí está. Bien, entonces, a ver, este ejercicio y nos pide entonces cuál de estos dos puntos tiene mayor presión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos puntos tiene mayor presión? ¿Saben cuál de los dos tiene la mayor presión? ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿cómo empezaríamos a resolver esto, a ver, estimados? Podríamos hacer el diagramita, ¿no? También podríamos hacerlo directo esto. ¿Ven? Como es cortito, se puede hacer directo también. ¿Ven? Ya, pero vamos a hacer el pequeño diagrama entonces, ¿sí? Entonces estoy partiendo del punto A, ¿verdad? Estoy partiendo del punto A. Está a una cierta altura y le puedo colocar igual a este acá nuevamente peso específico de A. ¿Sí? Tengo aquí el peso específico de A y al de aquí abajo vamos a colocar igual. Con este lo voy a poder determinar el peso específico de B. ¿Está bien? Y lo que vamos a hallar la diferencia de presiones en kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Sí? En estas unidades vamos a hallar. Bien, entonces estoy empezando del punto de acá. Entonces tengo la presión en A, lo que llaman. Entonces la presión en A, ¿verdad? La presión en A. Entonces, ¿de qué forma va a estar esto de la presión en A? Justo viene desde este punto, porque hemos dicho que la presión en una línea horizontal va a ser la misma, ¿verdad? Va a ser la misma. Entonces, a partir de este punto, fíjense que estoy bajando hasta este punto de acá, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma va a estar esto? Va a estar entonces peso específico del fluido A multiplicado por su alturita. En este caso nos faltarían alturas. Se colocan en altura, en este caso vamos a colocar de 2 metros. Eso está faltando. De acá hasta acá vamos a colocar 1 metro. De acá hasta acá vamos a colocar 1.5 metros. Y de acá hasta acá vamos a colocar, a ver, 0.5 metros. Ya está. Este de acá es 2 por si acaso. 2 metros. Entonces tengo el peso específico de A, ¿verdad? El específico multiplicado por su altura, en este caso, multiplicado por 2 metros. ¿Sí? Luego, por acá, entonces fíjense que aquí, esto lo puedo cortar con esto, ¿verdad? Este acá lo puedo cortar con esto. Entonces lo corto esto. Ya no, directamente de este punto me paso a este otro punto. ¿Sí? Directamente ese punto, el otro punto voy a pasar. ¿Verdad? Cuando me paso a este punto.
Ya está. Pasa acá, ¿no? Y voy subiendo, ¿verdad? Y aquí, ¿con qué fluido estoy subiendo? Con el fluido B, ¿verdad? Fluido B. Entonces tengo acá peso específico del fluido B multiplicado por la alturita, en este caso altura en metro. ¿Está bien? Luego, ¿cómo sería? A ver, luego, estimados, a ver, alguien que me diga cómo estaría el siguiente. Voy a partir de acá, fíjense, estoy en este punto, ¿verdad? Como a mí me interesa simplemente la línea vertical, fíjense, por más de que tenga esto horizontal acá, directamente puedo decir, de este punto estoy subiendo hasta este punto de acá, porque es el mismo fluido, ¿verdad? Todo de la línea horizontal no lo tomo en cuenta, directamente puedo decir que estoy subiendo de este punto hasta este punto, de forma vertical. Entonces voy a tener algo esta forma. ¿Sí? ¿Verdad? En este caso digo entonces, esto va a ser el peso específico del fluido del mercurio, en este caso es fluido del mercurio, multiplicado por su altura, en este caso su altura va a ser 1.5. 1.5 metros, ¿verdad? Finalmente, tengo lo que es el peso específico del agua. Lo que tengo es el peso específico del agua finalmente, ¿verdad? Y esto igual nuevamente por su altura, ¿no? Entonces, el peso específico del agua multiplicado por su altura, en este caso su altura es 0.5 metros, ¿verdad? Eso es. Y ahora, ¿hasta dónde he llegado? He llegado hasta el punto B, ¿verdad? Justo acá estoy en el punto, tengo la presión en el punto B. Justo acá estoy en la presión en el punto B. Bien, la ecuación, ¿sí? Voy colocando lo que es, entonces voy colocando la ecuación. Entonces tengo acá, fíjense, tengo la presión en A, ¿verdad? Presión en A, y como estoy bajando, empezaremos por acá, por la presión en B. Vamos a ver qué tan variado es el punto B. Bien, tengo la presión en el punto B. Sí, en este caso vamos a colocar la misma, vamos subiendo, vamos a decir, está. Vamos a colocar este mismo criterio, ¿no? Entonces vamos a verificar si es lo mismo que colocar de la otra forma. Vamos a verificar eso, ¿ya? Utilizamos este mismo criterio que utilizamos al iniciar de acá. Presión en el punto B. ¿eh? Como estoy bajando, voy a sumar, en este caso hacer esto más el peso específico del agua multiplicado por su altura. ¿Sí? Entonces, este caso vamos a ir copiando, ¿verdad? Y esto va a ser más el peso específico del siguiente multiplicado por su altura, ¿no? Porque estamos bajando. Esto va a ser más esto. Luego tenemos menos este valor de acá, ¿verdad? Porque estamos subiendo, y menos la presión en A. Entonces, en este caso, directamente podemos igualar, hemos dicho, ¿verdad? Como va a ser menos, entonces pasa al otro lado con signo cambiar. Menos o diría igual a la presión en A. Está bien. Finalmente, entonces, procedemos a
a encontrar, ¿no? Nos faltan, por ejemplo, el peso específico de A, el peso específico de B también nos falta. Entonces, nos podemos a buscar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a colocar para cada uno, ¿no? Como en este caso estamos queriendo hallar en kilogramos fuerza, ¿cuánto sería el peso específico de B? Bueno, ¿cuánto sería en kilogramos fuerza? ¿Cuánto sería? 1200 kilogramos fuerza. Correcto, entonces así de rápido, ¿no? Entonces se puede hallar 1200, aquí porque se consta con... Eso es correcto, muy bien. 1200 kilogramos fuerza por metro cúbico, muy bien. Y finalmente el otro, ¿cuánto sería? Peso específico en A, ¿cuánto sería? 850. Kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Está bien? Eso es. Muy bien, entonces el peso específico del agua, entonces, ¿cuánto serían kilogramos fuerza? ¿Sería? 1000, eso nunca se olvida, ¿no? Entonces va a ser 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Está bien? Eso es. Bien, entonces finalmente hago lo que me piden, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos puntos será mayor en cuanto a presión? ¿Verdad? Entonces, lo que puedo hacer es despejar, está bien, despejo la presión en A o la presión en B. Está bien, cualquiera. Entonces, en este caso, lo que puedo hacer es despejar la presión en B y voy a tener esta forma. Entonces, voy a tener la presión en A menos la presión en B, ¿verdad? Porque la presión en B aquí está sumando para al otro lado restar. Y será igual a, ¿verdad? Entonces, el agua multiplicado por sulfurita, en este caso sulfurita es 0.5, ¿verdad? 0.5. Entonces, más el peso específico del mercurio, que es en este caso este de acá, multiplicado por su sulfurita, ¿verdad? Entonces el peso específico en B, el peso específico en B es este de acá, que hemos hallado, más, ¿verdad? Más el peso específico en B multiplicado por su el peso específico en es este acá, ¿verdad? Y el peso. Multiplicado por su alturita. ¿Está bien? Entonces es esto. Bien, finalmente, entonces procedemos a calcular, por favor, cuánto sería finalmente ese cálculo. ¿Cuánto sería? Por favor, necesito calcularlo. ¿Cuánto sería?
20.400. $20.400, ¿verdad? 20 Sí, Auxi. mil cuatrocientos. Fuerza por metro cuadrado. A ver. ¿Cómo? Pues veo que en A menos la presión en B nos da un valor, en este caso positivo o negativo es esto. Es un valor positivo, ¿verdad? Entonces la diferencia de la presión en A con la presión en B nos da un valor positivo. Quiere decir que la presión en A es este valor. ¿Está bien? En este valor la presión en A es mayor que la presión en B. Entonces, si es que hubiese salido esto negativo, entonces significaría lo contrario. Significaría lo contrario, significaría que la presión en B es mayor que la presión en A. Y aquí va a cambiar el signo, entonces sería esto un valor positivo, ¿verdad? Entonces, en este caso sería lo contrario, que la presión en B es mayor que la presión en A. En este caso, como nos ha salido positivo, entonces significa que la presión en A es mayor que la presión en B. Además, esto al iniciar de acá, entonces concluimos que podría esto, pero tal vez hayamos hecho un cálculo mal. Ya podríamos concluir que tenemos entonces a lo que estoy viendo sí salieron los resultados, pero ha salido lo que esto que tal vez es esto. ¿Ya? Obviamos esto, entonces tenemos solamente esto acá, como podemos ver acá, no se ha salido correcto, ya no se ha salido correcto, fíjense, a ver, utilizando hacia abajo positivo y hacia arriba negativo. Dimos de acá para acá y no se ha salido correcto, porque fíjense, es lógico, ¿sí? Si nos fijamos este diagrama, fíjense que la presión en A acá está empujando, ¿verdad? Fíjense, está empujando y está haciendo que el fluido que está acá, este fluido de acá, esté subiendo hacia aquí arriba. Y peor con este, ¿verdad? Está empujando mucho más esto hasta acá arriba y prácticamente lo está arrinconando a la presión en B, ¿verdad? ¿Se puede distinguir eso, estimados jóvenes? Gráficamente. A ver. ¿Distinguen eso, estimados? Que la presión en A está empujando a los fluidos, ¿no? Y está arrinconando a la presión en B. Entonces, aquí, respondiendo a la pregunta, está correcto lo que nos ha salido. La presión en A es mayor que la presión
que la presión en B. ¿Está bien? Está empujando mucho más que la presión en B. Entonces, eso gráfico puede distinguir, estimados. Eso, a ver, ¿lo pueden distinguir o no? Sí, Auxi, pero un favor, casi no se le está escuchando. Pensé que era mi internet, pero todos están comentando que se está cortando un poco. Sí, exactamente, sí, esta Mm, veces es como que de la nada se le corta y a veces, digamos, es como que no se le escucha a cierto momento, y después como que toda su voz, o sea, se acelera, así como diciendo, o sea, todo se acelera y eso a veces es un poco difícil entenderle bien ciertas partes. Sí, Ausi, respecto al resultado, si en caso sale negativo, ¿qué fue lo que dijo? No se le escuchó bien esa parte también, y el Ausi, por internet, favor. entonces, ya. Era negativo, entonces significaba que era lo contrario, ya que la presión en B iba a ser mayor que la presión en A. Eh, entonces, a ver, Estito, de todas formas, como voy a subir el video, si el internet está muy lento, voy a escribir aquí, tal vez ni siquiera se me está escuchando ahora. Mm, Bien, estimados, a ver, se me escucha lo último. Aquí entonces vamos a concluir. Esto ya está un poquito muy detallado. En el video entonces lo van a poder observar, ¿está bien? Entonces sí, mi internet va a estar un poco lento. Entonces en el video no se ha entrecortado ni nada. Está bien, jóvenes, entonces aquí vamos a concluir. ¿Está bien? Nos vemos entonces en la siguiente clase y ya vamos a ver, yo creo, el tema, lo que corresponde a fuerzas en las superficies. Ya, y ahí vamos a meterle más a full. ¿Sí? Entonces nos vemos, estimados jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. Auxi, ¿puede mostrar la otra pantalla para sacarle captura, por favor? Gracias, Auxi. Nos vemos. Listo, nos vemos entonces, estimados. Sí, Chau, chau. buenas Sí, sí, noches. Un sí, favor, sí. recién me inscribí a la materia y no sé si me puedes agregar al grupo o me puedes enviar el link, porfa. Ya. Todos los que no estén, tal vez, a ver, me escriben a ese número, ¿sí? Bien? Los que no estén, entonces me escriben a ese número para agregarles. ¿Está bien? Entonces, sí. Y nos vemos, estimados. Chau, chau. Luego, Ausi, buenas noches. Auxi, un favor, perdón, antes de que se retire. Listo, chau, chau. Nos Perdón, vemos. una preguntita. Sí, sí. Gracias. El ingeniero está avanzando Sí, sí. ahora eso de las presiones a Ya. superficies verticales, planas. Y justo dijo que podíamos ir avanzando algunos ejercicios, pero no estamos entendiendo muy bien, solo dio la parte teórica. Y no sabemos de todos modos de dónde sacar, porque dijo que nos iba a pasar el texto, pero aún no lo pasa. De esta forma son las superficies aquí, presiones en las superficies. ¿Sí? Y digamos una Sí, compuerta es esto de acá. Ya. Esto lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿está bien? ya por Esto, favor, Auxi. el ingeniero me pidió que avancemos pisómetros, entonces es lo que hemos hecho.
La siguiente, Oh, entonces ya, vamos a ya, hacer esto está en bien. la super. ¿Sí? Ya, Eso es. Ya, entonces, está bien, estimados. gracias. Chau, chau. Hasta luego. Listo, chau, chau. Chau, chau.